28 de mayo de 1524. Palacio de Topkap, Estambul. El silencio en los corredores era antinatural. No cantaban pájaros. No corrían fuentes. Solo el eco de la respiración contenida y el susurro húmedo de telas deslizándose contra el mármol frío. 300 mujeres esperaban detrás de puertas cerradas. Escuchaban. Contaban. Rezaban en silencio. Porque en este palacio, cada nacimiento real no era solo un momento de vida, era una sentencia de muerte aplazada. Y en la cámara de parto, bajo la luz dorada de lámparas de aceite que hacían bailar sombras sobre azulejos inscritos con versos del Corán sobre la misericordia, una mujer estaba a punto de cambiar el destino de un imperio. Su nombre era Hurrem Sultán. Había sido esclava. Había sido nadie. Pero ahora era la mujer que había roto 300 años de tradición. La concubina que había hecho que un sultán la amara de verdad. Y esa noche, estaba dando a luz a su segundo hijo varón. Debería haber sido un triunfo. Una celebración. Otro príncipe para el Imperio Otomano. Otra pieza en el tablero de poder que Hurrem había aprendido a jugar con maestría despiadada. Pero la partera tenía el rostro pálido como un cadáver. No por la sangre. No por los gritos. Sino por lo que flotaba en las aguas del nacimiento. Su nombre era Aisé Atún. 47 años. De Edirne. Hija y nieta de parteras, entrenada desde los 7 años para leer el cuerpo de una mujer como otros leen libros sagrados. 19 años sirviendo en el palacio. 67 partos reales y nobles. Manos marcadas con cicatrices de agua hirviendo y quemaduras de ungüentos medicinales. Conocía cada secreto que el útero podía revelar. Cada profecía escrita en placenta y sangre. Y esa noche vio algo que le heló la sangre en las venas. Levantó al bebé de la palangana de cobre. Un niño. Sano. De pulmones fuertes. Gritando con la furia de alguien que acababa de ser arrancado del único mundo seguro que jamás conocería. Pero su rostro estaba cubierto. Un velo. Una membrana traslúcida. Un caul. Los dedos de Aisé temblaron mientras lo desprendía con cuidado. 1 en 80.000. Esa era la probabilidad. Tan raro que en todo el imperio se consideraba señal divina. Protección contra el ahogamiento. Clarividencia. Destino excepcional. Pero este caul era diferente. Doble capa. Nunca en sus 19 años había visto algo así. La membrana exterior mostraba manchas tenues de sangre formando patrones que, bajo la luz de las lámparas, parecían casi deliberados. Como caligrafía. Como el tura imperial que firma los decretos del sultán. Y cuando sostuvo el tejido hacia la luz, las venas de la membrana formaban mapas. Líneas que parecían lunas crecientes y espadas, coronas y tumbas, todo superpuesto en un lenguaje que los místicos otomanos sabían leer. 2 velos significan 2 caras. Una mira al trono. La otra mira a la muerte. Este niño sobrevivirá, haciendo que otros elijan. Aisé dejó escapar un suspiro tembloroso. Sabía lo que esto significaba. Sabía lo que la tradición decía sobre los nacimientos con doble caul, este niño se convertiría en sultán. Pero no por su fuerza. No por su valentía. Sobreviviría porque todos sus rivales serían eliminados. No por su mano. Sino por la destrucción mutua. Por el imperio mismo, devorando a sus propios hijos hasta que solo quedara uno de pie entre los escombros. La partera miró a Hurrem Sultán tendida en la silla de parto, exhausta, con el cabello pegado a la frente por el sudor. Su rostro pálido por la pérdida de sangre,
pero sus ojos brillaban con un destello de triunfo feroz. «Es», susurró Hurrem, la voz ronca. «¿Es un niño?» Aise Atún enfrentó una decisión que la perseguiría hasta su lecho de muerte. Podía decir la verdad completa. Podía explicar lo que significaba el doble caul, lo que las aguas revelaban, lo que el futuro prometía con certeza sangrienta. Y ver cómo esta mujer, esta madre, se derrumbaba bajo el peso de un destino que no podía cambiar. O podía mentir. No al sultán. No al imperio. Sino a Hurrem misma. Darle esperanza. Mentirosa, frágil, condenada a quebrarse, pero esperanza al fin. La partera cerró los dedos alrededor del caul. Lo escondió entre los pliegues de su ropa. Y cuando habló, su voz sonó firme. Profesional. Sí, mi sultana. Un varón. Fuerte. Protegido. Nacido con suerte. Hurrem sonrió. Una sonrisa cansada, radiante. De alivio. Pero entonces, vio el rostro de Aise. Y algo en esa expresión, algo en la palidez, en la forma en que la partera no sostenía su mirada, en cómo sus manos temblaban ligeramente al limpiar al bebé, hizo que el triunfo de Hurrem se congelara. Su respiración cambió. Ya no era por el dolor del parto. Era más profundo. Más primitivo. Un sonido que venía desde sus entrañas, desde su infancia en Ucrania, desde las aldeas donde las mujeres entonaban canciones de luto por los muertos en batalla. Un gemido. Un lamento. Estaba llorando en un idioma que el palacio no hablaba. Por un futuro que solo ella comenzaba a comprender. Porque en ese momento, Hurrem Sultán entendió algo que ninguna cantidad de poder podría deshacer. En este imperio, dar a luz a un hijo varón no era una bendición. Era una cuenta regresiva. Y acababa de comenzar otra vez. Para entender por qué una madre lloraría al ver a su hijo sano y salvo, primero debemos entender el imperio que lo recibiría. El Imperio Otomano no era solo un reino. Era una máquina. Eficiente. Despiadada. Diseñada con una lógica tan brutal que incluso sus propios sultanes temblaban ante ella. Y en el corazón de esa máquina había una ley. Una sola ley que convertía a las madres en conspiradores y a los hermanos en cadáveres. La llamaban la ley del fratricidio. Y era muy simple. Un trono. Un sultán. 0 hermanos respirando. No era un secreto. No era vergonzoso. Estaba codificado. Legalizado. Escrito en decretos imperiales por el mismísimo Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, en 1451. Sus palabras exactas. Aquel de mis hijos que herede el sultanato, le conviene matar a sus hermanos en interés del orden mundial. La mayoría de los juristas lo han aprobado. Que se actúe en consecuencia. Lean eso de nuevo. En interés del orden mundial. No era crueldad por placer. Era política. Pragmatismo frío como el acero de las espadas que no se podían usar, porque la sangre real no debía ser derramada. Por eso usaban seda. Cordones de seda blanca. Suaves como el cabello de un amante. Fuertes como la supervivencia de una dinastía. Los verdugos eran mudos. Sordomudos de nacimiento, elegidos específicamente para que no pudieran oír súplicas. No pudieran repetir últimas palabras. No pudieran ser corrompidos por misericordia. Llegaban en silencio. Llevaban solo una cosa, un rollo de seda blanca. Cuando aparecían en el corredor de un príncipe, no había negociación. El imperio había decidido. Las líneas de sangre serían podadas. Y las madres,
Las madres en el harén aprendieron algo que ninguna mujer debería saber. El sonido de la seda no hace ruido. Es el susurro de tela. El jadeo sofocado. Y luego, nada. Silencio. Las madres en el harén contaban los pasos en los corredores cada noche. 1, 2, 3. Cuando se detenían frente a la puerta de su hijo, ellas dejaban de respirar también. Y si después de 60 segundos nadie tocaba, otro príncipe había muerto. 16 de enero de 1595. La coronación del sultán Mehmed III. 19 hermanos. El mayor tenía 12 años. El menor, 11 meses de edad. Todos estrangulados. En secuencia. Del más viejo al más joven. En las cámaras privadas del palacio. Algunos de sus nombres sobrevivieron en los registros: Sesade Mahmud, 12 años. Sesade Selim, 7 años. Sesade Osman, un bebé que aún no caminaba. Sus cuerpos fueron envueltos en seda. Enterrados en tumbas sin marcar detrás de la Hagia Sofia. Su madre, Safiye Sultán, fue encerrada en sus aposentos. Forzada a escuchar la procesión del silencio. Paso tras paso. Puerta tras puerta. Hijo tras hijo. Al amanecer, era la única que quedaba para recordar sus nombres. Y el imperio lo llamó necesario. Lo llamó misericordia. Porque la alternativa, la guerra civil entre hermanos, habría matado a miles. Mejor sacrificar 19 vidas que arriesgar la estabilidad del imperio. Esa era la lógica. Y durante 152 años, funcionó. Hasta que dejó de funcionar. Hasta que el pueblo otomano vio a bebés siendo ejecutados y algo se rompió en la conciencia colectiva. Algo que ningún decreto podía reparar. En 1603, el sultán Ahmed subió al trono. Y se negó. Se negó a matar a su hermano Mustafa. El pueblo lo amó por eso. Los religiosos lo condenaron. Los políticos entraron en pánico. Porque si un sultán podía negarse, ¿qué quedaba de la ley? La ley del fratricidio fue abolida oficialmente. Pero no desapareció. Solo cambió de forma. La reemplazaron con el cafés. La jaula. Alas enteras del palacio de Topkapı donde los príncipes eran encerrados de por vida. Prohibido gobernar provincias. Prohibido casarse. Prohibido tener hijos hasta que la sucesión fuera decidida. Algunos príncipes pasaron 40 años encerrados en 4 habitaciones doradas. Protegidos. Preservados. Enloquecidos lentamente. Porque resulta que hay formas de matar a un hombre sin tocar su garganta. Pero en 1524, cuando el pequeño Selim nació, la ley del fratricidio aún era absoluta. Y Hürrem Sultán lo sabía. Sabía que su primer hijo, Mehmed, de 3 años, estaba vivo. Sabía que acababa de dar a luz a un segundo hijo. Y sabía lo que eso significaba. Solo uno podría sobrevivir hasta la edad adulta. Solo uno podría sentarse en el trono sin que su propia existencia fuera una sentencia de muerte para el otro. El imperio no permitiría a ambos. Nunca lo había hecho. Por eso Aisea tumbió el doble caul y su rostro se puso blanco. Porque este bebé, este pequeño príncipe gritando en sus brazos, estaba destinado a sobrevivir. Pero solo porque todos los demás morirían primero. Pero, ¿quién era esta mujer que lloró esa noche? ¿Quién era Hürrem Sultán antes de que el palacio la convirtiera en reina? Su nombre no siempre fue Hürrem. Una vez, fue Alexandra. Alexandra Lisowska. Una niña de Roatín, en el reino de Polonia. Lo que hoy es Ucrania. Nació alrededor de 1502,
tal vez 1504. Los registros son vagos. Porque las niñas esclavas no merecían fechas exactas. Vivió una infancia que los historiadores solo pueden reconstruir en fragmentos: una aldea de madera, campos de trigo dorado, una familia cuyo apellido se perdió en el polvo. Y luego, los tártaros de Crimea llegaron. Incursiones de esclavos. Brutales. Sistemáticas. Miles de jóvenes capturados cada año para alimentar los mercados de esclavos del Imperio Otomano. Alexandra tenía entre 15 y 17 años cuando la arrancaron de su hogar. La marcha forzada hacia la costa de Crimea. El mercado de esclavos de Cafá. El olor a sal, sudor y miedo. Fue vendida. Renombrada 2 veces. Una vez por sus captores tártaros, en burla. Una vez por el palacio otomano, en posesión. Roxelana. La Rutenia. Y finalmente, Hurrem. La Alegre. Un hombre que ocultaba todo lo que había perdido. Dentro del harén imperial, aprendió rápido. No solo a caminar sin hacer ruido. No solo a hablar sin ofender. Sino a existir sin ser vista, hasta que eligiera ser vista. Y cuando eligió ser vista por el sultán Suleimán el Magnífico, cambió la historia. No solo por su belleza. Eso era común. El harén estaba lleno de mujeres hermosas. Sino por su mente. Aprendió turco otomano. Persa. Árabe. Escribía poesía. Debatía teología con los eruditos del palacio. Hacía reír a Suleimán después de consejos de guerra que discutían la muerte de miles. Y lo más peligroso de todo, le hizo amarla. No desearla. No poseerla. Amarla. En 1521, dio a luz a su primer hijo, Mehmed. En 1522, una hija, Mirima Sultán. En 1524, llegó Selim. Luego Bayezid. Luego Siangir, nacido con discapacidades físicas severas, el más frágil de todos. 5 hijos. 4 varones. Y con cada nacimiento, Hurrem rompió otra regla no escrita. Porque en el Imperio Otomano, los sultanes no se casaban. Tenían concubinas. Innumerables concubinas. Esto evitaba que surgieran dinastías rivales a través de matrimonios reales. Pero Suleimán rompió 300 años de tradición. Entre 1533 y 1534, se casó legalmente con Hurrem Sultán. El primer sultán en casarse con una concubina desde 1299. El escándalo resonó en todo el imperio. En Europa. En los salones diplomáticos de Venecia y Viena. La esclava que se convirtió en esposa. En reina. En poder detrás del trono más grande del mundo. Hurrem pensó que esto protegería a sus hijos. Legitimidad. Ventaja legal. Influencia política. No se dio cuenta de que acababa de pintarles blancos en la espalda. Porque ahora ya no eran solo príncipes. Eran los príncipes. Hijos legítimos de una sultana casada. Contendientes indiscutibles. Y en un imperio donde solo uno podía sobrevivir, ser indiscutible te convierte en el objetivo más grande de todos. Había otra mujer en este palacio. Otra madre. Mahidevran Sultán. La exconcubina principal. Madre del hijo mayor de Suleimán, Zezade Mustafa, nacido en 1515. Durante años, ella fue la favorita. Su hijo, el heredero presunto. Su futuro, asegurado. Hasta que llegó Hurrem. Y sistemáticamente, despiadadamente, Hurrem monopolizó la atención del sultán.
lo apartó de todas las demás. Se convirtió en su único mundo. Mahidevran fue exiliada a provincias con su hijo. Apartada. Olvidada. Pero su hijo, Mustafa, era excepcional. Amado por el pueblo. Adorado por el ejército genízaro. Inteligente. Valiente. El príncipe perfecto. Y en 1553, a los 38 años, fue estrangulado por orden de su propio padre. 7 verdugos mudos. En la tienda militar de Suleimán en Ereli. Mientras el sultán escuchaba desde detrás de una cortina. 2 meses después, el hijo de Mustafa, un niño de 8 años llamado Mehmed, fue ahogado en un baño. Para eliminar la línea de sangre por completo. Hurrem fue culpada ampliamente. Los rumores decían que había envenenado la mente de Suleimán, convenciéndolo de que Mustafa planeaba una rebelión. Nunca fue confirmado. Pero Mahidevran lo creyó hasta su muerte en 1581. Vivió 20 años más que Suleimán. Más que Hurrem. Más que casi todos los hijos de ambos. La única madre que sobrevivió para ver cómo el imperio devoraba a todos los príncipes. Su legado es una advertencia. Ella tenía un hijo perfecto. El imperio lo mató de todos modos. Hurrem Sultán murió el 15 de abril de 1558. 34 años después del nacimiento de Selim. Cuando murió, su hijo mayor Mehmed llevaba 15 años muerto. Enfermedad. Neumonía o viruela, los registros no son claros. Tenía 22 años. Mustafa, el hijastro, el rival, llevaba 5 años muerto. Ejecutado. Bayezid aún vivía. Pero ya estaba huyendo. Ya estaba perdido. Los diplomáticos venecianos reportaron que el sultán Suleimán envejeció enormemente después de la muerte de Hurrem. El dolor tallado en cada arruga. Cuando abrieron las cámaras selladas de Hurrem después de su muerte, encontraron cartas. Docenas de ellas. Sin enviar. Todas dirigidas a Mehmed. Su primogénito. Muerto hacía 15 años. Aún le escribía. Aún trataba de explicar por qué sus hermanos tuvieron que pelear. Por qué ella no pudo detenerlo. Porque el amor la convirtió en un monstruo. Pero Mehmed nunca respondió. Porque los muertos no leen cartas. Volvamos a la cámara de parto. A la palangana de cobre llena de agua rosada. A la partera con el caule escondido entre los pliegues de su ropa. A Hurrem Sultán, exhausta, llorando en un idioma que el palacio no hablaba. Aisé Atún tomó su decisión. Envolvió el caule en seda. No lo quemó, como dictaba la tradición. Lo escondió. ¿Cómo seguro? ¿Cómo evidencia? Nadie lo sabe. Murió en 1543, el mismo año que Mehmed, sin revelar dónde lo guardó o qué pretendía hacer con él. Pero le dijo a Hurrem una verdad parcial. Tu hijo está protegido, mi sultana. Nacido con suerte. Los dioses lo han marcado para la grandeza. Hurrem se aferró a esas palabras como una mujer ahogándose se aferra a madera flotante. Pero había alguien más en esa habitación. Una joven sirvienta de 14 años. Circasiana. Comprada para el servicio del harén 6 meses antes. Su nombre era Gulbaar. Su tarea, vaciar las aguas del nacimiento. Limpiar las sábanas ensangrentadas. Desaparecer en el fondo. Pero vio algo que recordaría durante décadas. Más tarde, a los 67 años, su testimonio fue registrado por su nieta. El agua parecía nubes antes de tormenta. La señora lloraba lágrimas que se mezclaban con el agua cuando la vertí. Pensé que lloraba de dolor.
pero estaba mirando al bebé como si nunca fuera a verlo de nuevo. Gulbaar sirvió a Hurrem durante 15 años. Vio todos los nacimientos reales posteriores. Vio la muerte de Mehmed. Vio las consecuencias de la ejecución de Mustafa. Vio la rebelión de Bayezid. Y finalmente, en 1574, a los 49 años, realizó su deber final. Preparar el cuerpo de Selim II para el entierro. Y notó algo. Su rostro, incluso muerto, parecía asustado. Porque Aisé Hatun tenía razón. Selim sobrevivió. ¿Pero el precio? El precio fue todo lo que un hombre podría dar sin morir primero. Los años pasaron como sangre deslizándose entre dedos. 1543, Sesade Mehmed muere a los 22 años. Enfermedad. En su gobernación de Manisa. El embajador veneciano reporta que Hurrem estaba inconsolable. Suleimán evitó sus cámaras durante semanas, incapaz de enfrentar su dolor. 1553, Sesade Mustafa ejecutado. 38 años. El hijo perfecto. El heredero amado. Estrangulado en una tienda militar mientras su padre escuchaba respirar por última vez. El ejército genízaro casi se rebela. Amaban a Mustafa. Lo consideraban el futuro del imperio. Pero el imperio no pregunta a los soldados a quién amar. 1553, 2 meses después Sesade Cianjir muere. El hijo más joven de Hurrem. Nacido con deformidades físicas severas. Oficialmente, enfermedad. Extraoficialmente, dolor. Las fuentes contemporáneas sugieren que la ejecución de Mustafa, su medio hermano, a quien amaba, lo rompió psicológicamente. Tenía 21 años. 1559, guerra civil abierta entre los hermanos restantes, Selim y Bayezid. La batalla de Konya. Bayezid pierde. Huye a Persia Safávida con sus 4 hijos pequeños. 1561, el Satamáspi de Persia entrega a Bayezid y sus hijos a los verdugos otomanos. Sobornado por Suleimán. Todos fueron estrangulados con cordones de seda. La carta final de Bayezid a su padre sobrevive. Si mi muerte calmará tus preocupaciones, la acepto. Pero perdona a mis hijos, son inocentes. Solicitud denegada. 4 niños pequeños ejecutados junto a su padre. ¿Y Selim? Selim era gobernador de Karaman cuando Mustafa fue ejecutado. Mantenido vivo solo porque estaba geográficamente distante. Políticamente débil. No amenazante. Durante la rebelión de Bayezid, Selim lideró ejércitos contra su propio hermano. Ganó. Sobrevivió. Nunca se perdonó. 1566, Suleimán el Magnífico muere durante campaña militar en Hungría. 71 años. Selim II asciende al trono. El único hijo sobreviviente. 42 años. 1574, Selim II muere. 50 años. La leyenda dice que resbaló en el baño después de beber, golpeándose la cabeza. La realidad probablemente, derrame cerebral. Llamado, Selim el Borracho, por los historiadores. Un sultán perseguido, ineficaz, que sobrevivió pero nunca prosperó. Gulbaar, ahora una anciana, Calfa Senior, administradora del harén, recordaba. Los jóvenes no recuerdan. Pero yo sí. Recuerdo cuando los príncipes jugaban juntos en los jardines. Mehmed enseñándole a Selim a montar. Bayezid y Cianjir haciendo carreras de tortugas, riendo tan fuerte que el sultán venía a mirar. Recuerdo cuando dejaron de reír. Cuando dejaron de mirarse entre sí. Cuando empezaron a dormir con guardias fuera de sus puertas. No para mantener asesinos afuera.
para tener testigos si sus hermanos venían. Selim II. Nacido el 28 de mayo de 1524. Murió el 15 de diciembre de 1574. 50 años. Sultán durante 8 años. Recordado por la conquista de Chipre. La batalla de Lepanto, una derrota naval otomana devastadora. Mecenazgo arquitectónico. También recordado por beber en exceso. Posible alcoholismo. Delegación del poder al gran visir Sokoyu Mehmed Pasha. Reclusión. Perfil psicológico de fuentes contemporáneas, temperamento suave. Evitaba conflictos. Prefería poesía y vino a la gobernanza. Interpretación moderna. Culpa del sobreviviente clásica. Trastorno de estrés postraumático antes de que existiera la terminología. Los diplomáticos extranjeros describían el silencio en su palacio como opresivo. Prohibió música fuerte. Raramente celebraba. Sus cámaras apestaban a vino. No bebida de celebración, bebida medicinal. Bebida de ahogarse a sí mismo. Los retratos muestran un rostro suave, ojos tristes, un hombre que parece disculparse por existir. Ningún registro de que mencionara a su madre después de su muerte. Ni que visitara su tumba frecuentemente, inusual para los sultanes, que típicamente honraban lavismente a madres fallecidas. Teoría, culpaba la ambición de Hurrem por el derramamiento de sangre. O se culpaba a sí mismo por ser el afortunado. Porque Aisé Atún tenía razón. Selim sobrevivió. Pero ella nunca dijo que sería feliz. Nunca dijo que dormiría tranquilo. Nunca dijo que la supervivencia valía el costo. Palabras, 970. La partera murió en 1543. El mismo año que Mehmed. Nunca reveló la profecía completa a nadie. Hurrem murió en 1558, exhausta de pelear contra una ley más antigua que la memoria. Selim murió en 1574, el único hermano que quedaba vivo para recordar que alguna vez se amaron. Y nosotros, mirando atrás a través de 500 años, quedamos con una pregunta incómoda. Si vieras el futuro de tus hijos escrito en sangre y agua, ¿lucharías para cambiarlo? ¿O te darías cuenta de que algunas batallas están perdidas antes de que se respire el primer aliento? Cuando los funcionarios del palacio inventariaron las cámaras personales de Selim II después de su muerte, encontraron algo extraño. Una caja de cedro libanés. Cerrada con llave. Dentro, fragmentos de membrana seca. No identificable. Y una nota. En la caligrafía de Hurrem, autenticada. Dios me perdone. Te protegí con esto. Debí haberte ahogado con él. Si esta historia es cierta o leyenda del palacio, nadie lo sabe. Pero persistió. Porque algunas verdades no necesitan verificación. Solo resonancia. El palacio de Topkapı es ahora un museo. Los turistas caminan por los mismos corredores donde las madres contaban pasos. Las voces de los guías turísticos resuenan, y aquí es donde los príncipes reales fueron ejecutados. Los muebles de la cámara de parto están conservados detrás de vidrio. Acordonados. Limpios de todo rastro de trauma. Puedes mirar pero no tocar. ¿Qué es exactamente lo que Hurrem quería para sus hijos? Distancia del trono. Seguridad a través de la invisibilidad. Fracasó. La palangana de cobre aún existe. En el museo. Vacía. Aún reflectante. Puedes ver tu propio rostro en ella. La pregunta es: ¿qué ves? ¿El terror de una madre? ¿La mentira de una partera? ¿La eficiencia de un imperio? ¿O solo tu propio rostro, agradecido de no haber nacido en esa agua?
La ley del fratricidio se practicó desde 1451 hasta 1603. 152 años. Estimados 60 o más príncipes ejecutados bajo esa ley. La abolición llegó no por misericordia, sino por horror colectivo. Porque resulta que incluso los imperios tienen límites. Incluso las máquinas pueden romperse bajo el peso de su propia lógica. Y cuando la gente vio a bebés de 11 meses siendo estrangulados por el bien del orden mundial, algo se quebró. Pero para Hurrem, para Aisé, para Selim, la abolición llegó demasiado tarde. 59 años demasiado tarde. Entonces, ¿qué vio la partera que hizo llorar a Hurrem? No el futuro. No una profecía. Solo claridad. Vio que el agua estaba clara. Que el bebé estaba sano. Que el imperio era estable. Y que eso no significaba absolutamente nada. Porque en un sistema diseñado para matar príncipes, el mayor peligro no era la enfermedad. No era el accidente. No eran las espadas enemigas. Era nacer. Era sobrevivir. Era tener una madre que te amaba lo suficiente para luchar por ti y convertir ese amor en un arma que alguien más eventualmente usaría. Aisé Atún vio a un bebé que viviría 50 años, gobernaría 8 de ellos, y moriría sabiendo que ganó un juego que nunca debió haberse jugado. Hurrem lloró porque finalmente entendió. En este imperio, lo peor que podía ser no era esclava. No era impotente. Ni siquiera muerta. Lo peor que podía ser era madre. Y acababa de convertirse en una. Otra vez. El agua no miente. Nunca mintió. Hurrem Sultán vivió 34 años más después del nacimiento de Selim. Luchó batallas. Rompió leyes. Cambió imperios. Pero nunca volvió a tener un momento de alegría intacto por el miedo. Porque el rostro de la partera esa noche le enseñó algo que ninguna cantidad de poder podría deshacer. El amor, en este palacio, era solo otra palabra para cuenta regresiva. Y el reloj nunca dejaba de correr.